Luego la otra, la eficacia narrativa, desde que están los créditos, eso también es muy de Sergio Leone, Sí. empiezan ya a suceder cosas, ¿no? Los créditos, pareciera que Leone tiene prisa por contarnos lo que va a suceder ahí. Y lo otro es el diseño sonoro. Esta secuencia es genial por el diseño Claro. sonoro. Ennio Morricone trabajó muy de cerca en esto. Bueno, originalmente no estaba sonorizada esta secuencia, había música y veíamos los nombres aparecer, ¿no?, en el creditaje. Y cuando la volvieron a ver, Sergio Leone sentía que faltaba algo, ¿no? Y entonces Ennio Morricone propone amplificar estos sonidos de el chirrido del tren, Exagerar todo. otra el vez. ventilador que está rechinando, Sí. las botas en la duela, Así la es. mosca, todo ese tipo de cosas lo exageran, lo hipertrofian y Sí. nos da una sensación de verosimilitud increíble, ¿no? Aunque es irreal, nadie no podría escuchar las cosas así, ¿no?, si estuviéramos ahí. Y eso hace un preámbulo fantástico para después este personaje que contrasta con ese ruido, que es Charles Bronson, que es armónica y que curiosamente es un personaje silencioso, ¿no?, casi mudo. Así, prácticamente no habla en toda la cinta. No, y hay que hacer énfasis en esto, ¿no? Los actores a los que mata Charles Bronson en esta secuencia eran conocidos. O sea, quienes son seguidores del género del western los reconocen inmediatamente y son los malos de muchas otras cintas, o pueden ser incluso héroes de algunas otras películas. Y aquí, parte de la sorpresa que prepara Sergio Leone es que a estos actores conocidos, después de que ya los viste tanto tiempo, son asesinados. El molino le da un ritmo, además, sonoro, que, tienes razón, tiene una importancia fundamental. Ruido, el rechinido que se escucha todo el tiempo, la llegada exageradísima del tren, el elemento también fundamental del western. Creo que es una secuencia inolvidable que realmente dura aproximadamente 8 minutos. Aquí podemos ver 2 nada más. Pero uno de los personajes se para abajo de una gotera, se toma el agua, el otro atrapa una mosca con la pistola. Están esperando a matar al personaje de armónica, que llega y lo sorprende también con su habilidad y con su valentía. Que Tonino Delli cuenta que esta secuencia de la gota en el sombrero, Sí, que debería de durar el rodaje 1 hora, cuando mucho, se tardaron todo un día, porque era tan perfeccionista Sergio Leone, y la gota no caía exactamente en el centro del sombrero donde él quería. sí. Bueno, era un minucioso Sergio Leone en la puesta en escena, ¿no? Y bueno, otra cosa que tiene que ver con esta idea de matar a los personajes en los primeros 5 minutos, a los personajes a los que les dedicó tanto tiempo en presentarlos, tiene que ver con la postura que tenía Leone en ese momento. Él en el 68 ya no quería saber nada del western. Él quería hacer una película de los años 20 en Estados Unidos sobre pandillas. Y se da cuenta su productora que en realidad lo que la gente quiere es otro western. Ya están acostumbrados a que Leone haga westerns, ¿no? Entonces está como en un dilema, y justamente ahí es donde aparece Bernardo Bertolucci, que le ayuda Sí. a escribir el guión de esta película Claro. y le da un giro totalmente a su trilogía anterior, ¿no? Que, digamos, esto inaugura otra trilogía del western, y entonces quería alejarse de lo anterior. Y esta muerte de estos personajes, que como bien dice son actores conocidos de otros westerns, pues era una declaración de principios, de decir, ya no quiero hacer el western como lo he estado haciendo. Vámonos con otra cosa. Y también tiene que ver con la aparición por primera vez de una mujer, ¿no?, que va a ser la hermosa Claudia Cardinale. Y que además, como la mayoría de los personajes, tenía su propio tema musical compuesto por Ennio Morricone. Vamos a platicar de eso más adelante. Vamos a una pausa. Hay que hablar también, Lalo, de Darío Argento, ¿no?, que tiene que ver en el guión de esta cinta y cómo fue que Morricone lo llama o decide que él sea uno de los co-guionistas. Vamos a una pausa. Tenemos mucho más de qué hablar de Sergio Leone, de Érase una vez en el oeste, del bueno, el malo y el feo, de Clint Eastwood, de Charles Bronson. No se vayan, esto es Saber el Cine. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en A Ver el Cine, platicando con Lalo Sabugal sobre Sergio Leone. Ya vimos 2 secuencias inolvidables de El bueno, el malo y el feo, y la otra
de Érase una vez en el oeste, películas de 1966 y 1968 respectivamente. Lalo, platicábamos sobre Bertolucci, que tiene que ver con el guión, o que es co-guionista de Érase una vez en el oeste, pero también estuvo incluido ahí Darío Argento, ¿no? Y hay una interesante historia de cómo es que él llega a ser parte de esta película. Sí, bueno, esto lo cuenta el propio Bernardo Bertolucci, que cuando fue el estreno del Bueno, el Malo y el Feo, fue de los primeros en llegar, y tuvo la oportunidad de estar en la cabina donde ponían los rollos de las películas, donde estaba Sergio Leone, lo cual también habla de una especie de obsesión de Sergio Leone de estar en todos los procesos. Y entonces en esa cabinita de proyección estaban Bernardo Bertolucci, Darío Argento, Sí. que era Darío Argento en aquel momento era crítico de cine en un diario que circulaba en Roma, y bueno, muy jovencitos Bertolucci y Darío Argento, y desde luego estaba pues Sergio Leone, ¿no? Y Sergio Leone empezó a hacerle preguntas muy inquisitivas a Bernardo Bertolucci de por qué le gustaban sus películas. Ujú. Bertolucci no sabía decir exactamente por qué, decía que era uno de sus cineastas preferidos, pero Leone quería saber por qué le gustaban las películas, ¿no?, que él hacía. Y Bertolucci contesta que bueno, que le gusta cómo hace los tiros de cámara cuando salen los caballos, que Sí. los westerns americanos normalmente los toman de forma lateral, y Sergio Leone es el primero en empezar a filmar los culos de los caballos, ¿no? Que hace que se vean más imponentes Sí. y que es un plano hermoso, dice Bertolucci. Bastó que le dijera eso y Leone se lo quedó viendo y le dijo, yo quiero que tú escribas el próximo guión de mi película. Entonces Darío Argento, que estaba ahí, pues se emocionó también. Cuando Leone se retiró, le preguntó a Bertolucci qué había hecho, ¿no?, para ¿Qué pasó? merecer ¿Cómo algo le así. hiciste? Y Bertolucci sabía del buen gusto de Argento, coincidían en que Sergio Leone era el que había rescatado a la industria italiana, que había caído como en un declive, y entonces decide incluir Bertolucci a Darío Argento, se lo propone a Leone, Leone está de acuerdo, y se van a recluir en la casa de verano de Sergio Leone, los tres, a escribir Érase una vez en el oeste. Que tienen como inspiración Johnny Guitar, que era una de las películas de Nicolas Nicolas, Sí, sí, ¿no? Que es un tributo. O sea, hay secuencias prácticamente de Hace una vez en el oeste que son tributo a las películas del western americano que admiraba Leone desde niño, ¿no? claro. Entonces hay un tributo, digamos, a estas películas, pero al mismo tiempo hay una visión crítica. Creo que estamos en 1968, Sergio Leone está altamente politizado, y entonces intenta darle un giro, Claro. una vuelta de tuerca al propio género, ¿no? No, la manera, el ritmo en el que está contada Érase una vez en el oeste es totalmente diferente al resto de las westerns, ¿no? Es una película excesivamente lenta en cuanto a planos e incluso refiriéndome al ritmo en el que suceden los hechos importantes, ¿no? Es una película muy pausada, con pocos balazos, demasiado romántica tal vez con el tren, con los paisajes, una película contemplativa, hay tomas larguísimas del héroe de Charles Bronson, y es una película que también recuerdo haber leído que cuando los productores la vieron, bueno, se asustaron un poco, se preocuparon porque pensaron que el éxito en cartelera iba a ser nulo, ¿no? Dado que la gente quería ir a ver un western con balazos, con un ritmo mucho más acelerado que esta película, insisto, súper lenta que hizo Sergio Leone, diferente a la mayoría de los westerns pasados. Sí, ¿no? Y la inclusión, decíamos, de una mujer, que también fue sugerencia de Bernardo Bertolucci, que en un principio Sergio Leone era reacio a que apareciera un personaje femenino. Bertolucci le dijo que era momento, estamos en el 68, están habiendo muchos cambios políticos. Hay quien se rehúsa a ver en Sergio Leone, en el western spaghetti en específico, un género político. Pero la distancia, y bueno, muchos teóricos han coincidido en que esto es así, ¿no? Ya no se concibe al marginal como el malo, sino al revés. Los héroes normalmente son marginales, son los que están fuera de la ley, ¿no? Clint Eastwood en El bueno, el malo y el feo es alguien Claro. que está fuera de la ley. Charlie Bronson está fuera de la ley y sin embargo son nuestros héroes principales. Y aquí la inclusión de una mujer como protagónico era también pues un poco en esta corriente feminista que en el 68 estaba en boga, ¿no? Y Claudia Cardinale pues
está genial. También Claudia Cardinale se va a volver un sex symbol después de esta película, ¿no? Sí. La manera en que la incluye también Sergio Leone. Bueno, creo que es una mujer muy bella, ¿no? O sea, esta belleza italiana de los pómulos bronceados, Sí. ¿no? Esta mirada penetrante. Y bueno, creo que en muchos sentidos, Érase una vez en el Oeste es revolucionaria, ¿no? Tanto políticamente como estrictamente cinematográficamente hablando, ¿no? El lenguaje, la renovación de los temas, la renovación del género, ¿no? Sí, Una joya. un aspecto más diferente, revolucionario también, era poner a Henry Fonda de malo, ¿no? Henry Sí, sí. Fonda, en la secuencia siguiente a la que vimos en el programa, aparece de una manera muy especial, con mucho cuidado, con una intención específica de Sergio Leone de sorprender también al espectador con que esta masacre que se lleva a cabo terrible de una familia, en una secuencia que además, yo insisto que Tarantino ha seguido tomando no solamente en Kill Bill, sino me parece que en Bastardos sin Gloria, la secuencia inicial me recuerda mucho a esta segunda secuencia de Érase una vez en el Oeste. Aparece Henry Fonda como el personaje de Frank, que resulta el más malo de todos, tan malo que termina asesinando a un niño de unos 8 años simplemente porque escuchó su nombre, ¿no? Sí, dicen que Sergio Leone lo que quería es que la gente exclamara, porque toda esta secuencia que tú describes, no hemos visto todavía el rostro de Henry Fonda. Sabemos No. que hay una masacre, que hay unos 4 bandidos, o 5, no me acuerdo cuántos son, Sí. que vienen avanzando desde los matorrales. Así es. La cámara gira, hace un paneo y vemos en primer plano el rostro de Henry Fonda con sus ojos azules, ¿no? Sus ojos azules. Y Sergio Leone ahí decía que la gente quería que exclamara, es Henry Fonda, por Dios, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el malo sea Henry Fonda? Y eso también es una vuelta, ¿no? A toda la noción de buenos y malos, ¿no? La vestimenta, normalmente en el western americano, había un uso de vestimentas oscuras para los personajes malos y de vestimentas claras para los personajes buenos. Y eso lo detecta muy bien Sergio Leone y sabotea esa idea, y también la vestimenta va a ser totalmente innovadora, ¿no? Sí, Lalo, pues se nos acaba el programa, nos tenemos que ir. Creo que hay mucho más de qué hablar de Sergio Leone, del western. Podemos hacer un programa también comparando un poco tal vez Los Imperdonables de Clint Eastwood. Ya veremos otro programa con el western, te comprometo al aire, sí. a que regresemos. Con gusto. Por lo pronto nos tenemos que ir. Hablamos de Sergio Leone, impresionante cineasta que hizo 10, 12 películas y con eso marcó su nombre con letras inmortales en la historia del cine. Gracias, Lalo. Gracias a ti, Quique. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Recuerde, mi Twitter es malacara con K, @malacara con K, y podemos estar en contacto. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora aquí en A Ver el Cine. Gracias.